Buenos días, estimados estudiantes de quinto año de educación básica. Vamos a dar inicio a la clase número 13 en la asignatura matemática. El tema que vamos a abordar el día de hoy es ángulos y su clasificación. Ángulos. Los ángulos tienen un lado inicial y un lado final. También tienen el mismo origen. A este se lo denomina vértice. Como podemos observar, aquí tenemos su representación gráfica de el ángulo que tiene un lado inicial, como podemos observar, y tiene un lado final, ¿ya? Y también tiene el mismo origen. A este se lo denomina vértice, al puntito que observamos aquí de color azul, ¿verdad? Muy bien. La unidad de medida de los ángulos es el grado sexagesimal, que se representa con grados, como tenemos allí un círculo pequeño. Más adelante vamos a ver ejercicios donde van a estar representados con el grado, ¿ya? Muy bien. Hay que recordar que el ángulo puede medirse con un graduador o transportador, ¿ya? Estos son los materiales que vamos a utilizar en el transcurso de los ejercicios, ¿ya? Aquí, como podemos observar, aquí tenemos un grabador que tiene 180 grados. Muy bien, la podemos utilizar de esta manera, ¿verdad? De los números que tenemos allí arriba o como los números que tenemos ahí abajo, ¿verdad? Muy bien. Y prácticamente tiene 180 grados. Acá en este otro gráfico tenemos allí que aquí tiene todos los grados completos. Ya tiene prácticamente los 360 grados. Más adelante vamos a aprender a cómo utilizar el graduador, ¿sí? Cómo podemos utilizar el graduador para realizar los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Aquí, como podemos observar, tenemos una circunferencia donde nos dan a conocer todos los grados que empiezan desde el 0. Ya ahí tenemos 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados, 180 grados, 210 grados, 240 grados, 270 grados, 300 grados, 330 grados y 360 grados, ¿verdad? Es lo que tiene la circunferencia. La circunferencia tiene pues 360 grados, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a apreciar la clasificación. Según la medida de los ángulos, se clasifican en ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Recuerde, el ángulo agudo mide menos de 90 grados, ¿verdad? Puede medir 10 grados, 15 grados, 20 grados, 45 grados, como tenemos aquí en la representación gráfica, ¿verdad? Y por ende la vamos a denominar un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados, ¿verdad? Recuerde, el ángulo agudo mide menos de 90 grados. El ángulo recto, mire, tiene una medida exacta, ¿ya? Y mide 90 grados. Aquí tenemos la representación gráfica. Mire, observe su representación gráfica. ¿Ya? El ángulo recto mide 90 grados. ¿Ya? Muy bien. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. Puede medir 110 grados, 115 grados, 120 grados, y por ende la vamos a denominar un ángulo obtuso. En este caso tenemos aquí un ejemplo, una representación gráfica de un ángulo que mide
135 grados. ¿Ya? Mide 135 grados y por ende la denominamos que es un ángulo obtuso. El ángulo llano tiene una medida exacta también, ¿ya? En este caso, el ángulo llano mide 180 grados y allí tenemos la representación gráfica, ¿ya? Del ángulo llano. Ya, observen bien, ya, su representación gráfica, ya que el ángulo llano tiene una medida exacta, que mide 180 grados. El ángulo completo mide 360 grados, es lo que yo le mencionaba aquí en la circunferencia, ¿ya? La circunferencia tiene 360 grados. Recuerde, la circunferencia de los grados tiene 360 grados, ¿ya? Por ende, la denominamos un ángulo completo que mide 360 grados. Y allí podemos observar la representación gráfica, ¿ya? Muy bien, acá tenemos el ángulo cóncavo, ¿ya? Que mide más de 180 grados. Puede medir 200 grados, puede medir 210 grados y por ende la denominamos ángulo cóncavo, ¿ya? Como podemos observar aquí la representación gráfica. Muy bien. El ángulo convexo mide menos de 80 grados. Ya puede medir 170 grados, 150 grados y por ende la vamos a denominar que es un ángulo convexo. ¿Ya? Muy bien, aquí como podemos observar también tenemos su representación gráfica. ¿Ya? Y el ángulo nulo mide 0 grados. El ángulo nulo mide 0 grados. Allí también podemos observar su representación gráfica. ¿Ya? Muy bien. Trazo de ángulos. Para trazar un ángulo es necesario considerar los siguientes pasos. El primer paso, chicos, es realizar aquí, trazar una semirrecta con origen 0. Es decir, realizar el lado inicial. ¿Ya? El lado inicial. La vamos a realizar con esta regla. Lado inicial. Luego, coloca el graduador de manera que el centro coincida con el punto trazado, en este caso 0. Mira, aquí está el 0. ¿Ya? Aquí lo vamos a ubicar de esta manera, como usted observa aquí en el gráfico, ¿verdad? Primero trazó el lado inicial, recuerde, con la regla, luego va a ubicar el graduador, ¿sí? Y luego identifica en el grabador la medida del ángulo que quieres trazar y marca con un lápiz. ¿Ya? Tenemos que marcar allí con un lápiz la medida que nosotros queramos, pues en este caso, utilizar. ¿Ya? Aquí como podemos observar, ¿ya? Allí tenemos un ángulo ya de 100 grados, ¿verdad? Y lo que hacemos es marcar con un lápiz para luego trazar el lado final, ¿ya? El lado final. Luego se dibuja otra semirrecta con el origen 0 que pase por la raya marcada, como le mencionaba, ¿verdad? Aquí marcamos y acá lo que hacemos es trazar la línea. Y prácticamente aquí observamos la otra línea, la otra semirrecta que cruza por aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, para entender un poco mejor, ¿sí? Vamos a observar el siguiente video
donde nos indica cómo trazar un ángulo. Prestar mucha atención, por favor. A continuación explicaremos cómo utilizar el transportador para medir cualquier ángulo que nos den, y aparte al final aprovecharemos para explicar cómo saber cuánto mide el ángulo externo. Entonces, uno de los problemas más comunes que tenemos cuando utilizamos el transportador para medir ángulos es que, como tenemos dos filas de números, si os fijáis, tenemos una fila que es la que va por fuera, que a veces el 0 empieza en la izquierda, otras veces en la derecha, y luego otra fila de números que va por dentro. Aquí en la de dentro el 0 lo tenemos a la derecha. Entonces, ¿cómo saber qué fila tenemos que utilizar? Y cómo colocar correctamente el transportador para medir el ángulo. Empezaremos por este ángulo de aquí. Tenemos que medir este ángulo, de manera que, si os fijáis, en todos los transportadores os tiene que salir o una cruz o un agujerito en el transportador, que es lo que nos indica dónde tenemos que colocar el vértice del ángulo, que es aquí el extremo o la punta. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto, colocaremos ahí el vértice del ángulo en este punto del transportador. Y fijaros que también en el transportador a veces dibujan unas líneas. Esta línea tiene que quedar encima de la línea que nos dan para el ángulo. Por lo tanto, el punto en el vértice, en el extremo del ángulo, y luego la línea por encima de la que nos dan. Para asegurarnos que lo tenemos bien, fijaros que el 0 lo tenemos también encima de la línea del ángulo. Por lo tanto, como es este 0 el que tenemos en la línea, utilizaremos los números de dentro para saber el ángulo, de manera que el ángulo será aproximadamente unos 49 o 50 grados, que es lo que tenemos aquí arriba, pero no 130 como tendríamos con la línea de fuera, porque nosotros, como tenemos aquí el 0, utilizamos la línea de dentro para medir el ángulo. Por lo tanto, este ángulo haría 49 o 50 grados. 49, lo que pasa es que en el vídeo no sé si se verá muy bien. Para el otro ángulo que tenemos es este de aquí, lo mismo, colocamos el puntito en el vértice del ángulo, aquí lo tenemos, la línea que vaya por encima de la línea del ángulo, y fijaros, ahora el 0 que nos queda al empezar a contar el ángulo es el 0 de los números de fuera. Por lo tanto, utilizaremos los números de fuera para calcular el ángulo. De manera que, fijaros, tenemos aquí el 0 y el ángulo llega hasta este lado. De manera que, como cae aquí en medio, entre el 130 y el 140, en concreto son 136 grados. Y fijaros que siempre hacemos lo mismo. El punto o la cruz del transportador aquí en el vértice, utilizamos la línea o el 0 para ponerlo recto, y a partir del 0, que es el que está en la línea, empezamos a mirar el ángulo. Luego de este otro que nos queda aquí, como nos lo dan de lado, podemos girar el transportador, o si lo veis más fácil podéis girar la hoja. Como veáis, nosotros lo haremos con el ángulo girado y el transportador también. Fijaros, ponemos el centro aquí en el vértice y el 0 ahora. Nos tiene que pasar por encima de la línea. Fijaros que como empezamos a medir desde el 0 de los números de fuera, el ángulo utilizaremos los números de fuera. En este caso es 24, un poquito por encima del 20. Por lo tanto, 24 grados. Y ahora con este de aquí ponemos el transportador. En este caso utilizaremos el 0 de dentro, por lo tanto los números de dentro, y fijaros que el ángulo llega hasta los 110, un poquito más, 113, por lo tanto 113 grados. Da igual el 0 que utilicéis, si el de abajo o el de arriba, porque fijaros, si nosotros utilizamos el 0 de arriba, ponemos el vértice y lo alargamos hasta aquí. Ahora utilizaremos los números de fuera. Fijaros que el 110 lo tenemos aquí con los números de fuera y un poquito más, que es el 113 grados. Por lo tanto, da igual si utilizamos los números de un lado o del otro, siempre y cuando lo utilicemos bien. Entonces, si nos piden que calculemos, por ejemplo, cuánto mide el ángulo externo, este de aquí, lo único que tendremos que hacer será restar
360 grados, que es la circunferencia entera menos el que hemos calculado, menos 113. De esta manera podríamos saber cuánto mide el ángulo de aquí. Esta operación la podéis poner en la calculadora. 300 menos 100 son 200 y 60 menos 13, 60 menos 10 son 50, menos 3, 47, por lo tanto 247 grados. Si no, lo dicho en la calculadora y os tiene que dar, de manera que el ángulo de fuera será 247. Y de esta manera es como utilizamos correctamente el transportador para medir cualquier ángulo que nos den. Muy bien. Estudiantes, en este momento pues observamos cómo trazar un ángulo, ¿verdad? Muy bien. En la sesión virtual vamos a practicar, ¿sí?, con nuestro graduador. Muy importante recordar que ustedes deben de pasar las diapositivas de la clase, ¿sí?, con los ejemplos del video que acabaron de observar, ¿sí? Les recuerdo también que tienen un día de plazo para enviar a la plataforma. De antemano, pues se le agradece por el tiempo prestado.